La fiscal antisecuestro Sandra Quiñones, quien por años llevó adelante la investigación de varios hechos consumados por miembros del EPP, asegura que la banda criminal sigue cumpliendo al pie de la letra con su manual operativo en cuanto a secuestros. Por otra parte, aseguró que no debe descartarse que el grupo armado realice atentados en zonas urbanas. Eso es lo que nosotros ya a partir de este momento debemos evitar, decir, no, esto no va a ocurrir en la zona urbana. Ningún departamento, porque ellos pueden, algunos dicen, no hay monte, pero el apoyo logístico no necesita monte. Una vez más, un cajero automático fue asaltado y explotado con el objetivo de extraer el dinero de su interior. Esta vez se trata de una máquina perteneciente al BNF y que se encontraba en el supermercado Ipacaraí, en la ciudad del mismo nombre. Los delincuentes, 5 como se puede apreciar en los videos del circuito cerrado, se llevaron alrededor de 400 millones de guaraníes y no tardaron más de 10 minutos en hacerse con el dinero. Esta profesionalidad preocupa a los miembros de la Policía Nacional. Los investigadores aún están tras las pistas de los presuntos autores del ataque perpetrado contra un vehículo blindado de la Policía Nacional, ocurrido en un camino en la localidad de Arroyito el domingo. Por otra parte, el ministro del Interior defendió la calidad de los vehículos blindados utilizados por los uniformados. El padre adoptivo del futbolista Carlos Tevez, jugador de la Juventus de Italia, fue secuestrado a primeras horas de este martes en Argentina y posteriormente liberado. La familia recibió al menos 2 llamadas extorsivas pidiendo un millonario rescate por el padre del astro, y algunos aseguran que el rescate fue pagado, aunque la información no ha sido confirmada.